Cuando hablamos de que tú eres el premio, en realidad estamos hablando de una verdad simple pero incómoda. La forma en que te ves a ti mismo moldea silenciosamente cómo te tratan los demás. Y más concretamente, ¿qué ocurre cuando un hombre se encuentra en una dinámica en la que ya no es elegido de forma constante, sino solo cuando resulta conveniente? En otras palabras, cuando pasa a ser una opción en vez de una prioridad. Déjame empezar diciendo esto claramente. Por las conversaciones que he tenido a lo largo del tiempo en mi trabajo con personas, cuando un hombre se sienta delante de mí sintiéndose confundido, agotado o emocionalmente atascado en una relación que percibe como desigual, rara vez es porque no sea suficiente. Normalmente es porque ha aceptado poco a poco una posición con la que nunca estuvo de acuerdo al principio, y ese cambio es tan sutil que la mayoría de los hombres no se dan cuenta de que está ocurriendo hasta que ya están emocionalmente implicados. Ahora, quiero que realmente te detengas a pensar en esto. Si alguien solo está presente para ti cuando le conviene, eso no es conexión, eso es acceso, y el acceso no es lo mismo que el valor. Lo doloroso es que muchos hombres confunden la atención con la intención. Que ella responda, que vuelva, que te dé momentos de cercanía, no significa automáticamente que te esté eligiendo de una manera significativa. En mi experiencia trabajando con personas que navegan patrones de apego y autoestima, he notado algo constante. En el momento en que un hombre empieza a invertir demasiado en alguien que es inconsistente con él, comienza poco a poco a negociar sus propios estándares. Se dice a sí mismo, ella está ocupada, o quizás simplemente es complicada, o debería ser paciente. Pero lo que realmente está haciendo es bajar el listón de cómo espera ser tratado, y aquí es donde esto se vuelve polémico para algunas personas. Ser comprensivo no es lo mismo que ignorar los patrones, porque los patrones no mienten, incluso cuando las palabras suenan bien. Así que en este vídeo vamos a desglosar lo que realmente significa cuando dejas de ser la prioridad, cómo los hombres inconscientemente se permiten convertirse en una opción y, lo más importante, cómo volver a una mentalidad en la que tu presencia no sea algo que alguien pueda tomar o dejar a la ligera. Vamos, Mayo. 1. Cómo los hombres poco a poco se convierten en la opción de reserva sin darse cuenta. Hablemos de algo que la mayoría de los hombres no notan hasta que ya están emocionalmente muy involucrados. Convertirse en una opción no suele ocurrir en un momento dramático y trascendental. Sucede silenciosamente en pequeñas decisiones, en pequeñas concesiones y en la forma en que empiezas a adaptarte simplemente para mantener a alguien cerca. En mi experiencia, trabajando con personas que están explorando diferentes patrones de relación, he visto que esto comienza de las maneras más sutiles. Un hombre conoce a alguien. Hay entusiasmo o constancia al principio, tal vez incluso una comunicación fluida. Todo se siente mutuo, pero entonces, poco a poco, algo cambia. Las respuestas tardan más en llegar, el esfuerzo se vuelve desigual. La disponibilidad empieza a depender del estado de ánimo, del momento o de la conveniencia, y en vez de cuestionarlo desde el principio, el hombre empieza a adaptarse. Esa adaptación es donde comienza el cambio. Se dice a sí mismo que está siendo comprensivo. Se dice que ella simplemente está ocupada, estresada o pasando por algo. Y aunque todo eso puede ser cierto en algunos casos, lo que importa más es el patrón que viene después. Porque cuando alguien valora tu presencia, no tienes que estar ajustando constantemente tus expectativas solo para seguir formando parte de su vida. Lo que suelo notar en estas situaciones es que el hombre empieza a hacer más trabajo emocional que la otra persona. Él se convierte en quien inicia, quien pregunta, quien mantiene viva la relación, no porque esté desesperado, sino porque intenta conservar lo que antes parecía mutuo, y sin darse cuenta, empieza a ocupar una posición en la que su presencia ya no es buscada de forma natural, sino que solo recibe respuesta cuando encaja en el espacio de la otra persona. Esto es lo que lo hace peligroso. No se siente como un rechazo. Se siente como una inclusión parcial, y la inclusión parcial mantiene a las personas emocionalmente atadas durante más tiempo que un rechazo claro jamás podría. Recuerdo un patrón que he visto repetidamente en conversaciones donde un hombre decía, pero ella todavía responde, todavía vuelve, todavía le importo a su manera. Y siempre hago la misma pregunta en voz baja, ¿a qué precio para tu paz? Porque cuando te estás convirtiendo en la opción de reserva, no lo sientes todo de golpe. Lo sientes en la espera. Lo sientes en la duda antes de escribir un mensaje. Lo sientes en la manera en que empiezas a sobrepensar un simple silencio. Lo sientes en cómo tu confianza poco a poco empieza a depender de una atención impredecible. Y aquí viene la parte que mucha gente evita escuchar. Nadie te asigna el papel de ser una acción. Lo aceptas poco a poco a través de la tolerancia, quedándote más tiempo del que deberías, justificando patrones que deberían haberse abordado desde el principio.
La verdad es que un hombre no pierde su lugar en la vida de alguien de la noche a la mañana. Va cediendo poco a poco, compromiso tras compromiso, hasta que un día levanta la vista y se da cuenta de que ya no es central como pensaba que era. Y esa revelación suele ser dolorosa, no por lo que hizo la otra persona, sino por cuánto tiempo permitió que continuara sin elegirse a sí mismo primero. 3. Lo que la inconsistencia realmente revela sobre la conexión. La inconsistencia es una de esas cosas que puede parecer confusa en la superficie, pero en realidad revela mucho cuando aprendes a interpretarla correctamente. La mayoría de los hombres no tienen problemas porque no vean la inconsistencia. Tienen problemas porque intentan justificarla en vez de interpretar lo que realmente está comunicando. Déjame explicarlo de la manera en que suelo hacerlo en conversaciones sobre patrones emocionales y conductas de apego. Cuando alguien está realmente alineado contigo, su comportamiento puede no ser perfecto, pero en general es predecible. No te quedas en un estado constante de incertidumbre. No estás intentando descifrar una y otra vez cuál es tu lugar. Existe una base de disponibilidad emocional en la que puedes confiar. La inconsistencia rompe esa base. Un día están presentes, implicados, cálidos y expresivos. Al día siguiente están distantes, apenas interactúan o directamente no están disponibles. Luego vuelven como si nada hubiera cambiado. Y lo que le ocurre a la persona que está al otro lado no es solo confusión, sino un condicionamiento emocional. Empiezas a ajustar tus expectativas en función de sus altibajos en vez de tus propias necesidades. Por mi experiencia trabajando con personas que se ven atrapadas en esta dinámica, el verdadero problema no es la inconsistencia en sí, es lo que la inconsistencia te enseña a tolerar. Empiezas a bajar tus estándares internos sin darte cuenta. En lugar de cuestionar la falta de estabilidad, uno empieza a agradecer los buenos momentos. Y aquí reside la importante capa psicológica. La inconsistencia mantiene activo el apego emocional. Cuando siempre hay alguien disponible, el sistema emocional se estabiliza. Pero cuando alguien es impredecible, la mente se mantiene alerta. Sigue comprobando, sigue teniendo esperanza, sigue interpretando. Esa implicación mental puede parecer una conexión, pero en realidad es incertidumbre disfrazada de interés. A menudo hago a las personas en esta situación una pregunta muy sencilla. Si eliminas los subidones emocionales, ¿qué quedaría realmente? Porque cuando quitas el calor ocasional, los mensajes esporádicos, los breves momentos de cercanía, lo que suele quedar es una falta de presencia constante, y esa ausencia te dice más que cualquier aparición puntual. Otra cosa importante que hay que entender es que la inconsistencia rara vez es neutral. Comunica prioridades incluso cuando no se pronuncia una sola palabra. La gente saca tiempo para aquello en lo que está emocionalmente implicada. Vuelven a aquello que están construyendo. Y cuando ese patrón no está, normalmente no es ningún misterio. Es información, pero muchos hombres evitan aceptar esa información porque les resulta incómoda. Así que, en su lugar, crean narrativas. Quizá están abrumados. Quizá simplemente se les da mal comunicarse. Quizá con el tiempo mejore. Y aunque esas posibilidades pueden existir, el patrón constante a lo largo del tiempo suele mostrar la verdad más clara. Lo que he observado es que la claridad emocional no viene de lo que alguien dice en sus mejores momentos. Viene de lo que hace de manera constante en los momentos normales. La inconsistencia obliga a tomar una decisión sin pedirla nunca de forma directa. O te adaptas a la imprevisibilidad o das un paso atrás y proteges tu estabilidad emocional. Pero lo que no puedes hacer a largo plazo es fingir que la inestabilidad es lo mismo que la conexión, porque una conexión real puede tener desafíos, pero no te hace cuestionar constantemente si de verdad estáis conectados. Tercero, lo que la inconsistencia realmente revela sobre la conexión. La inconsistencia es una de esas cosas que pueden parecer confusas a simple vista, pero en realidad son muy reveladoras cuando aprendes a interpretarlas correctamente. La mayoría de los hombres no tienen problemas porque no vean la inconsistencia. Tienen problemas porque intentan justificarla en vez de interpretar lo que realmente está comunicando. Déjame explicarlo de la manera en que suelo hacerlo cuando hablo sobre patrones emocionales y comportamientos de apego. Cuando alguien está realmente alineado contigo, su comportamiento puede no ser perfecto, pero en general es predecible. No te quedas en un estado constante de incertidumbre. No estás intentando descifrar una y otra vez cuál es tu lugar. Existe una base de disponibilidad emocional en la que puedes confiar. La inconsistencia rompe esa base. Un día están presentes, implicados, cálidos y expresivos. Al día siguiente están distantes, apenas interactúan o directamente no están disponibles. Luego vuelven como si nada hubiera cambiado. Y lo que le ocurre a la persona que recibe esto no es solo confusión, sino también un condicionamiento emocional.
Empiezas a ajustar tus expectativas en función de sus altibajos en vez de tus propias necesidades. En mi experiencia trabajando con personas que se encuentran atrapadas en esta dinámica, el verdadero problema no es la inconsistencia en sí, es lo que la inconsistencia te enseña a tolerar. Empiezas a bajar tus estándares internos sin darte cuenta. Te vuelves agradecido por los buenos momentos en vez de cuestionar la ausencia de estabilidad. Y aquí está la capa psicológica importante. La inconsistencia mantiene activo el apego emocional. Cuando alguien está siempre disponible, el sistema emocional se estabiliza. Pero cuando alguien es impredecible, la mente permanece en alerta. Sigue comprobando, sigue teniendo esperanza, sigue interpretando. Esa implicación mental puede parecer una conexión, pero en realidad es incertidumbre disfrazada de interés. A menudo les hago a las personas en esta situación una pregunta muy sencilla. Si eliminamos las emociones intensas, ¿qué quedaría realmente? Porque cuando eliminas la calidez ocasional, los mensajes espontáneos, los breves momentos de cercanía, lo que a menudo queda es una falta de presencia constante, y esa ausencia te dice más de lo que cualquier aparición ocasional podría decirte. Otra cosa importante que hay que entender es que la inconsistencia rara vez es neutral. Comunica prioridades incluso cuando no se pronuncia una sola palabra. La gente saca tiempo para aquello en lo que está emocionalmente implicada. Vuelven a aquello que están construyendo. Y cuando ese patrón no está, normalmente no es ningún misterio. Es información. Pero muchos hombres evitan aceptar esa información porque les resulta incómoda. Así que, en su lugar, crean narrativas. Quizá estén desbordados. Quizá simplemente sean malos comunicándose. Quizá con el tiempo mejores. Y aunque esas posibilidades pueden existir, el patrón constante a lo largo del tiempo suele mostrar la verdad más clara. Lo que he observado es que la claridad emocional no proviene de lo que alguien dice en sus mejores momentos. Proviene de lo que hace de manera constante en los momentos normales. La inconsistencia obliga a tomar una decisión sin pedirla nunca de forma directa. O te adaptas a la imprevisibilidad, o das un paso atrás y proteges tu estabilidad emocional. Pero lo que no puedes hacer a largo plazo es fingir que la inestabilidad es lo mismo que la conexión. Porque una conexión real puede tener desafíos, pero no te hace cuestionar constantemente si de verdad estáis conectados. 4. ¿Cómo el sobreexplicar debilita los límites emocionales? Hablemos de algo que a menudo pasa desapercibido en las relaciones, pero que cambia la forma en que los demás te perciben más de lo que imaginas: el sobreexplicar. En mi trabajo, escuchando a personas reflexionar sobre sus patrones de relación, he visto que este comportamiento aparece sobre todo cuando alguien se siente inseguro respecto a su lugar en la relación. Empiezan a hablar más, a justificarse más, a aclarar más, con la esperanza de que si se explican lo suficiente, por fin las cosas se sentirán comprendidas y estables. Pero lo que suele ocurrir es justo lo contrario. Déjame darte un ejemplo sencillo que observé una vez en la dinámica de pareja sobre la que estaba reflexionando con alguien. Un hombre, él llamémosle Daniel, estaba en una relación en la que sentía que necesitaba una constante reafirmación. Su pareja no hacía necesariamente nada extremo, pero a veces era emocionalmente reservada. En vez de dejar espacio para un equilibrio natural, Daniel empezó a llenar cada vacío con explicaciones. Si ella tardaba en responder, él le explicaba por qué estaba enviando tantos mensajes. Si se sentía ignorado, desglosaba cuidadosamente sus sentimientos en mensajes largos. Si había tensión, él detallaba en exceso sus intenciones, esperando que la claridad evitara el distanciamiento. Al principio parecía comunicación, pero con el tiempo algo cambió. Cuanto más se explicaba Daniel, menos peso tenían sus palabras, no porque sus sentimientos fueran inválidos, sino porque el exceso de explicaciones fue eliminando poco a poco la estructura emocional de la relación. En vez de establecer límites tranquilos, estaba negociando constantemente para ser comprendido. Y cuando siempre estás negociando, dejas de mantener tu propia posición. Estás pidiendo permiso para existir cómodamente en ella. Por lo que he visto, aquí es donde muchos hombres debilitan sin querer sus límites emocionales. Piensan que dar más explicaciones generará más conexión. Pero la seguridad emocional no se construye a base de persuasión. Se construye a través de la claridad y la coherencia. Cuando te explicas en exceso, a menudo intentas gestionar la percepción que otros tienen de ti, en vez de confiar en tus propias intenciones. Empiezas a llenar el silencio con justificaciones. Empiezas a sustituir la presencia tranquila por un esfuerzo emocional y, poco a poco, la dinámica pasa de la comprensión mutua a un desequilibrio sutil. En el caso de Daniel, con el tiempo ocurrió algo interesante. Cuanto más intentaba hacerse entender, más agotado emocionalmente se sentía y menos escuchado se percibiera, aunque hablaba más que nunca. Ese es el paradoja de sobreexplicarse.
Crea volumen sin impacto. Por otro lado, los límites saludables no requieren una aclaración constante. No son ruidosos, no están a la defensiva, son estables. Expresas lo que necesitas una sola vez, con claridad, y dejas que el comportamiento muestre la respuesta. No debes seguir reprocesando tu valía a través de explicaciones repetidas. A menudo les digo a las personas en estas situaciones que si tienen que explicar constantemente sus intenciones para que se les trate con una coherencia emocional básica, entonces el problema no radica en su explicación. Es el espacio en el que intentas explicarte. Porque la verdad es que cuando alguien está emocionalmente alineado contigo, no necesitas convencerle de tu presencia ni de tu valor. Tu comunicación puede ser sencilla y aún así tiene peso. El exceso de explicaciones convierte poco a poco una relación en una actuación, donde siempre intentas ser comprendido en vez de ser experimentado tal y como eres. Y ahí es donde comienza el agotamiento emocional. No por falta de comunicación, sino por un exceso de justificaciones innecesarias simplemente por querer respeto y claridad. 5. Reconocer cuando estás recibiendo migajas emocionales. Hay un momento en muchas relaciones en el que las cosas no terminan del todo, pero tampoco avanzan realmente. Se queda en ese incómodo espacio intermedio donde sigues conectado emocionalmente a alguien, pero la conexión ya no es constante, clara ni estable. En mi experiencia, escuchando a personas que atraviesan estas situaciones, es aquí donde la confusión emocional se vuelve más fuerte porque la relación sigue existiendo, pero solo en fragmentos. Esto es lo que a menudo describo como migajas emocionales. Déjame explicarlo con un ejemplo sencillo de una relación que observé una vez en una conversación reflexiva con alguien. Un hombre en una relación notó que su pareja había cambiado poco a poco su nivel de implicación. Ella ya no estaba tan presente como solía estarlo. Las conversaciones profundas se volvieron raras. El esfuerzo se volvió impredecible, pero ella nunca desapareció del todo. En su lugar aparecía de vez en cuando con pequeños gestos, un mensaje ocasional, un breve momento de calidez, un contacto rápido que resultaba lo suficientemente significativo como para mantener viva la esperanza. Y ese era el problema, porque esos pequeños momentos no eran suficientes para crear estabilidad, pero sí bastaban para impedir el desapego emocional. Él empezó a ajustar todo su estado emocional en torno a esas migajas. Cuando ella se ponía en contacto, él se sentía tranquilo. Cuando ella se alejaba, él se sentía ansioso. Empezó a vivir en un ciclo en el que su sensación de conexión dependía de raros momentos de atención en lugar de una presencia constante. Desde una perspectiva terapéutica, esta es una de las dinámicas más agotadoras emocionalmente que una persona puede experimentar, porque genera apego sin seguridad. Sigues implicado, pero nunca llegas a sentirte plenamente enraizado. Lo que hace que las migajas emocionales sean tan poderosas es que no son un rechazo completo, son una implicación parcial. Y la implicación parcial mantiene viva la esperanza durante más tiempo que la ausencia jamás podría, porque la mente intenta constantemente rellenar los huecos. Quizá las cosas estén mejorando, quizá simplemente está ocupado. Quizá esto sea temporal. En la situación que describí, el hombre no se sentía abandonado de forma clara. En cambio, se sentía elegido de forma intermitente. Y ese patrón intermitente fue lo que poco a poco fue moldeando sus expectativas. Empezó a rebajar lo que necesitaba para sentirse conectado. Un mensaje corto se volvía significativo. Una respuesta tardía seguía pareciendo aceptable. La falta de profundidad emocional se convirtió en algo con lo que aprendió a convivir. Con el tiempo, su punto de partida emocional cambió sin que él se diera cuenta. Lo que suelo señalar en estos patrones es que las migajas emocionales no tienen que ver con la intención, tienen que ver con el impacto. Aunque la otra persona no esté intentando crear confusión de forma deliberada, el efecto sigue siendo el mismo. Empiezas a aferrarte a la inconsistencia e interpretarla como un esfuerzo, y aquí es donde la autoconsciencia se vuelve importante. Porque cuando recibes migajas, en realidad no estás en un intercambio estable. Estás en un ciclo de espera, esperanza e interpretación de pequeñas señales como signos de avance. Una conexión sana no requiere que descifres el esfuerzo. No te mantiene en la incertidumbre sobre cuál es tu lugar. No alterna entre la presencia y la distancia de una manera que reinicie constantemente tu estabilidad emocional. En el ejemplo de esa relación, el punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que a lo que se aferraba no era a la relación en su conjunto, sino a los momentos puntuales dentro de ella. Y una vez que lo vio con claridad, el poder emocional que esos pequeños momentos tenían sobre él empezó a debilitarse, porque las migajas emocionales solo tienen poder cuando se confunden con una comida completa. Y una vez que entiendes la diferencia entre ser valorado de forma constante y ser recordado de vez en cuando, empiezas a ver la relación tal y como es, no como esperas que llegue a ser.
6. Reconstruir el respeto propio a través de límites tranquilos en un momento determinado de una relación. El verdadero problema ya no es lo que hace la otra persona, se convierte en cómo respondes tú a ello. Por mi experiencia, hablando con personas que se sienten emocionalmente agotadas en sus relaciones, he notado algo muy constante. El respeto propio no se derrumba de golpes. Se va erosionando en silencio cuando los límites se engoran, suavizan o posponen una y otra vez. Déjame explicar esto a través de un ejemplo de relación sobre el que una vez reflexioné con alguien. Un hombre, llamémosle Michael, estaba en una relación en la que poco a poco empezó a sentir que él hacía más trabajo emocional que su pareja. No había nada abiertamente mal, pero sí un patrón. Él era quien iniciaba la mayoría de las conversaciones. Él intentaba resolver los malentendidos rápidamente. Ajustaba su tono, sus tiempos, incluso sus propias necesidades, solo para evitar tensiones. Al principio, Michael creía que eso era madurez. Pensaba que ser paciente y comprensivo significaba mantener la relación estable. Pero con el tiempo algo cambió en su interior. Empezó a sentirse invisible, incluso estando presente en la relación. Y en vez de tomar distancia para observar el patrón, empezó a esforzarse aún más por mantener la cercanía. Aquí es donde los límites empiezan a debilitarse, no cuando alguien te falta el respeto directamente, sino cuando constantemente ignoras tu propio malestar para mantener viva la conexión. Lo que Michael no se dio cuenta al principio fue que cada vez que ignoraba sus propias señales emocionales, en silencio se enseñaba a sí mismo que sus necesidades eran secundarias. Y en las relaciones, ese mensaje interno se hace visible a través del comportamiento. Cuanto más se adaptaba, menos espacio quedaba para el equilibrio. Por lo que he observado en dinámicas similares, los límites tranquilos no consisten en crear distancia ni en castigar. Se trata de volver a una posición firme en la que tu comportamiento ya no esté dictado por el miedo a perder la atención de alguien. En cambio, está guiado por la claridad sobre lo que te resulta sano y sostenible. En el caso de Michael, el punto de inflexión no vino de una confrontación, llegó en un momento de reconocimiento. Se dio cuenta de que estaba constantemente explicando, suavizando, absorbiendo el desequilibrio emocional, sin detenerse nunca a preguntarse si la dinámica en sí era justa para él. Esa toma de conciencia cambió su manera de responder. Dejó de sobreexplicar los pequeños problemas. Dejó de apresurarse a arreglar la distancia emocional que él no había creado. Empezó a dejar espacio para que la otra persona se encontrara con él a medio camino en vez de ser siempre él quien cerraba la distancia. Y lo más importante, empezó a observar en vez de reaccionar de inmediato. Así es como suele verse en la práctica el proceso de reconstruir el respeto propio. No es algo ruidoso, no es agresivo, es una contención serena. Es la capacidad de notar el desequilibrio sin intentar repararlo solo de inmediato. Y aquí hay algo importante que he aprendido de estos patrones. Cuando empiezas a mantener límites tranquilos, dejas de intentar controlar la relación. Simplemente estás revelando su estructura. Porque una relación equilibrada no se derrumba cuando dejas de sobreactuar en ella. Se ajusta, responde, te corresponde, pero una dinámica unilateral se vuelve más visible cuando dejas de cubrir todos los huecos. La experiencia de Michael le mostró algo simple pero poderoso. El respeto propio no se trata solo de cómo te sientes por dentro. Se trata de lo que permites de forma constante hacia afuera. Y una vez que empezó a actuar desde ese lugar, la dinámica de la relación ya no podía depender de su desequilibrio para funcionar. 7. Volver a una mentalidad selectiva y de autovaloración en algún momento del viaje emocional de un hombre. Hay un cambio silencioso pero poderoso que no tiene nada que ver con buscar respuestas y todo que ver con volver a elegirse a sí mismo. En mi experiencia, escuchando a personas reflexionar sobre sus patrones de relación, este momento normalmente no surge de consejos, discusiones o incluso de un desamor. Llega de la claridad, de un instante en el que las cosas dejan de parecer confusas y empiezan a resultar obvias. Déjame explicarlo a través de una situación que una vez analicé con alguien que estaba en un patrón emocional a largo plazo que con el tiempo se había vuelto inestable. Un hombre había pasado meses intentando mantener una conexión que no dejaba de fluctuar. A veces se sentía cercana, a veces distante, a veces significativa, a veces confusa. Se había adaptado, había dado explicaciones, esperado e incluso racionalizado más de lo que le gustaría admitir. Pero lo que finalmente comprendió era sencillo. Estaba intentando construir certeza en un espacio que no dejaba de generar inestabilidad. Y ahí fue donde todo cambió. Porque una vez que ves un patrón con claridad, ya no puedes dejar de verlo. La niebla emocional empieza a disiparse y lo que queda no es confusión, sino elección. Lo que suelo observar en esta etapa es que los hombres no se vuelven de repente indiferentes. Vuelven a ser selectivos.
Y ser selectivo no tiene que ver con el orgullo ni con el ego. Se trata de que el respeto emocional por uno mismo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Es la decisión silenciosa de dejar de tratar la inestabilidad como algo a lo que tienes que adaptarte y empezar a verla como información a la que puedes responder. En la situación que mencioné, el cambio no fue dramático, no generó conflicto ni exigió explicaciones. Simplemente dejó de invertir de más donde el esfuerzo no era mutuo. Dejó de hacer constantes ajustes emocionales para mantener algo que no era estable de forma natural. Y en vez de intentar conseguir claridad de otra persona, empezó a priorizar la claridad dentro de sí mismo. Así es como se ve en la vida real el volver a valorarse a uno mismo. Empiezas a percibir las cosas de otra manera. Dejas de reaccionar ante cada pequeño gesto como si definiera tu valor. Dejas de esperar que una atención intermitente confirme tu importancia. Dejas de confundir los subidones emocionales con la seguridad emocional. Y poco a poco tus estándares dejan de ser algo que negocias y pasan a ser algo desde lo que actúas de forma natural. En mi experiencia, una de las señales más claras de crecimiento en este ámbito es cuando un hombre ya no siente la necesidad de sobreinterpretar el comportamiento de los demás. Lo observa, lo comprende y deja que eso informe sus decisiones sin distorsión emocional. Ya no hay necesidad de buscar un cierre por parte de alguien que ya te ha demostrado que la constancia no es su patrón. Y aquí está la verdad más profunda, que mucha gente solo comprende después de pasar por esto. El valor propio no es algo que se declara, es algo que se demuestra a través de aquello en lo que sigues participando. Cuando vuelves a una mentalidad selectiva, ya no intentas ser elegido por todo el mundo. Simplemente dejas de estar disponible para dinámicas que requieren que te hagas pequeño, que le des demasiadas vueltas a las cosas o que te excedas solo para sentirte incluido. El hombre de este ejemplo no se volvió de repente distante o frío. Se volvió claro, y la claridad lo cambia todo. Cambia la forma en que respondes, en que inviertes y en que proteges tu espacio emocional sin necesidad de anunciarlo. Porque una vez que realmente entiendes tu propio valor, dejas de hacer audiciones para papeles en la vida de los demás en los que nunca debiste luchar por un sitio desde el principio. Al final, la idea de que eres el premio no tiene que ver con la arrogancia, sino con la conciencia. Se trata de reconocer cuando tu energía, atención y presencia son tratadas como algo opcional en lugar de valoradas. En el momento en que dejas de sobreexplicar, de perseguir en exceso y de invertir demasiado en la inconsistencia, empiezas a volver a ti mismo. El cambio real ocurre en silencio, cuando eliges los estándares por encima de la confusión y el respeto propio por encima de la incertidumbre. No necesitas forzar que la persona adecuada vea tu valor. Simplemente dejas de rebajarlo para las situaciones equivocadas. Y a partir de ese momento, todo en tus relaciones empieza a cambiar de forma natural.